Tendencias mundiales en ciencia y tecnología. Repercusiones en la esfera de la medicina. Resumen. El objetivo de la investigación es contribuir a la difusión y profundización de la oquedad existente entre el norte y el sur relacionado con los avances tecnológicos que repercuten en la medicina, teniendo en cuenta el acondicionamiento social de la ciencia. Sabemos que existe una conexión indisoluble entre ciencia, tecnología y sociedad, así como la preparación mutua de la sociedad con la ciencia. La ciencia es esencial para el desarrollo social y cada vez adquiere un carácter más masivo. A partir de la revisión bibliográfica realizada y las experiencias de la autora, se asumen puntos de vista sobre la necesidad de conjugar armónicamente las directrices ciencia, tecnología en la medicina. Palabras clave: ciencia, tecnología, sociedad, condicionamiento social de la ciencia, tendencias mundiales y tendencia en la medicina. Introducción. La selección de este tema surge a partir de la brecha tecnológica existente entre los países del norte y el sur, así como la repercusión de las tendencias en la ciencia y la tecnología en la medicina que se presenta de forma injusta e imperial. La novedad científica responde. 1. Se trabajó con la información del licenciado Luis Panera Quintero, especialista principal en contabilidad del Hospital Materno Hija de Galicia, y los especialistas en importación y exportación de Medicuba S.A. licenciado Surama Martínez Osorio y el ingeniero Roberto Yuri Rivas Gil. 2. Recoge un compendio de informaciones necesarias que permitieron la realización del trabajo. 3. Una ponencia única por ser de la autora. Este tema tiene gran importancia en la actualidad. Con el gigantesco impulso tecnocientífico de los decenios finales, la palabra de intercambio comercial se ha vuelto más espinosa e injusta al acceso de nuevas y sofisticadas tecnologías. Se ha hecho casi inverosímil, no solo por sus elevados costos, sino también, y esencialmente, por su dirección monopólica y absolutista y por la actual ausencia de capacidad tecnológica de los países subdesarrollados para incorporarlas, asimilarlas y manejarlas eficazmente. De aquí que el objetivo de la investigación es contribuir a la difusión y profundización de la oquedad existente entre el norte y el sur relacionada con los avances tecnológicos que repercuten en la medicina, teniendo en cuenta el acondicionamiento social de la ciencia. La investigación fue posible gracias al empleo del método empírico de la consulta realizada al especialista en economía licenciado Luis Panera Quintero y a los especialistas en importación y exportación de Medicuba S.A. licenciado Surama Martínez Osorio y el ingeniero Roberto Yuri Rivas Gil, y al análisis documental que permitió consultar diferentes fuentes de información como artículos de la revista cubana MedMilit, artículos de sitios web, etc., y al método científico histórico, lógico y análisis síntesis que permitieron el análisis de los distintos elementos teóricos y puntos de vista referidos a la temática, y se sintetizaron en la propuesta los criterios que a juicio del autor se adaptaban a la propuesta. Desarrollo. Desde varias décadas atrás, los avances científicos y tecnológicos revolucionan al mundo a una velocidad vertiginosa. Los márgenes del conocimiento se presentan cada vez más distantes de los parámetros culturales del ciudadano común, especialmente entre aquellos pueblos o sectores desfavorecidos. 1. No obstante, una vez que las bondades de la ciencia y la tecnología llegan a manos de las naciones, éstas asimilan rápidamente sus ventajas y comodidades. Paralelamente sufren de una dependencia cada vez más profunda y de un ensanchamiento mayor entre las diferencias educativas, tecnológicas, económicas y sociales en comparación con los países más industrializados del orbe. No se debe interpretar esta idea como una deificación del conocimiento, sino por el contrario, se pretende evidenciar en su justa medida el importante papel de la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo que, conjuntamente con la economía y la política, bien pudieran catalogarse como elemento de soberanía nacional. 2. En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante una mejor noción del mundo que le rodea y un dominio más eficaz de él, es decir, mediante un perfeccionamiento constante de la ciencia. Se presentan las tendencias y repercusiones que se revelan en las tecnologías médicas como ramificación del perfeccionamiento científico moderno. La informatización, la cuantificación de los procesos biomédicos, la analogía entre las especialidades médicas y de estas con las ingenierías y las ciencias básicas, la fundición progresiva del diagnóstico y el tratamiento, entre otras, revolucionan elementos donde el conocimiento es primario para crear acciones organizativas en la alineación de expertos y científico-investigativos. En el actual siglo XXI, donde coexistimos, una fase de la evolución humana está llena de incoherencias y peligros. Una de ellas se refiere a que la humanidad dispone hoy de formidables capacidades en componentes de conocimientos y tecnologías, frutos de la razón y la voluntad de los seres humanos,
mientras esas mismas capacidades no impiden la acumulación de extraordinarios desastres sociales y ambientales que amenazan con poner fin a la propia existencia humana. Se trata de una crisis de la civilización y nuestra facultad de producir, intercambiar y aplicar el conocimiento es parte de ella. Partiendo de lo planteado por Fidel Antonio Castro Smirnov, profesor de física, Universidad de las Ciencias Informáticas en el 9º Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en Río de Janeiro, Brasil en junio del 2012. Se comienza identificando la relación entre conceptos fundamentales sobre el tema de nuestro interés. Asumiremos que la cultura es conocimiento socialmente adquirido y socialmente compartido y transmitido, y que la ciencia ejemplifica la manifestación más extraordinaria de la cultura. Ejemplifica también el ideal del conocimiento, es necesidad de saber, un reflejo de la curiosidad del ser humano, planteada de forma objetiva y utilizando el método científico, que es, a su vez, una adquisición de la cultura. La tecnología, sin embargo, parte de los conocimientos básicos establecidos por la ciencia para diseñar y construir dispositivos que tengan una utilidad determinada. De esta manera ciencia y tecnología se complementan, erigiéndose en dos caras de una misma moneda, una rueda imparable que hace avanzar a la humanidad. Es así como encontramos un círculo virtuoso entre la cultura, la ciencia y la tecnología. Hay que destacar, además, que la ciencia y la tecnología constituyen un magnífico punto de encuentro entre los países, las culturas y los seres humanos. 3. Ya nuestro apóstol José Martí expresó que la ciencia es el conjunto de conocimientos humanos aplicables a un orden de objetos, íntima y particularmente relacionados entre sí. 4. La finalidad fundamental de la ciencia es profundizar en el conocimiento de diferentes sistemas del universo y en los cambios que tienen en ellos, con el propósito de satisfacer determinadas necesidades humanas, prácticas y espirituales. 5. Como la ciencia ha pasado a formar parte de las fuerzas productivas en mayor medida que antes, se considera hoy un agente estratégico del cambio en los planes de desarrollo económico y social. 6. La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad. La sociedad de hoy no está cautiva en las condiciones pasadas o presentes, sino que se orienta hacia el futuro. La ciencia no es simplemente uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo social, que cala cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida. 7. Jorge Núñez Jover. La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Define tecnología como técnicas industriales de base científica. Para estas reservamos el término tecnología y también, las tecnologías son complejos técnicos promovidos por las necesidades de organización de la producción industrial, que promueven a su vez nuevos desarrollos de la ciencia. 8. Las trayectorias tecnocientíficas no son inexorables ni son las únicas posibles. Tales trayectorias son construcciones sociales en las que intervienen una diversidad de actores con sus propios intereses y valores. 9. Con el fin de discutir las nociones de técnica y tecnología, se puede admitir inicialmente que la técnica se refiere al hacer eficaz, es decir, a reglas que permiten alcanzar de modo correcto, preciso y satisfactorio ciertos objetivos prácticos. Agazzi, 1996, peg 95. De inmediato es preciso advertir que de igual modo que la ciencia, vinculada al saber, ha experimentado profundas transformaciones en su evolución. La técnica ha sufrido un proceso de diferenciación que ha dado lugar a la tecnología que constituye aquella forma y desarrollo histórico de la técnica que se basa estructuralmente en la existencia de la ciencia. 10. La ciencia y la tecnología están siendo cada vez más integradas en la sociedad. El cambio climático, la energía nuclear, las energías sostenibles, la investigación sobre células madre embrionarias, los cultivos genéticamente modificados y la preservación de la biodiversidad son algunos ejemplos de cómo la ciencia ha sido parte de la vida cotidiana. El conocimiento ha desempeñado un papel importante en la economía mundial y la puesta en valor de este depende cada vez más de cómo se llega a una mejor creación y difusión del mismo, así como a una mejora en su uso. Para ello, la ciencia para la sostenibilidad trata de fortalecer el diálogo entre la ciencia y la sociedad, y por tanto, el servicio que brinda la ciencia a la sociedad. Soporta los procesos de investigación que se basan en hallar soluciones sostenibles, contribuye a evaluar los impactos de las decisiones actuales e identifica las acciones que se requieren para alcanzar un estado seguro. Utiliza escenarios pasados, estados ideales para describir el futuro a partir de las descripciones derivadas.
de la participación de los interesados, y estos escenarios son utilizados para explorar las mediciones necesarias para las aproximaciones. El heterogéneo progreso económico, político y social existente bajo el orden económico mundial preponderante, trae aparejada la inequidad en el desarrollo científico-tecnológico, recalcando no solo las diferencias entre el norte y el sur, sino creando cada vez más insalvable la grieta tecnocientífica entre uno y otro, abordando las tendencias mundiales actuales de la tecnociencia más significativas. Se centra como objetivo el de brindar elementos de valor que permitan los diferentes comentarios y diversos criterios acerca de un mismo fenómeno, analizando las tendencias como un patrón en el comportamiento de determinados fines durante un periodo. Se encuentran resumidas las que aparece en el Informe Mundial sobre la Ciencia emitida por la UNESCO, 1996, y la revisión complementaria de algunos otros ensayos sobre prospectiva tecnológica, Salomón, 1996, Casiolato, 1994. Herrera, 1994, que permite identificar algunas tendencias relevantes del desarrollo científico y tecnológico contemporáneo. De disímiles modos ellas revelan y fortalecen el orden del mundo que se impone en las últimas décadas del siglo XX-XIII. 1. Se ha fortalecido el núcleo dominante Estados Unidos, Europa y Japón. El mundo no está globalizado sino trilateralizado. 2. En los sistemas de ciencia y tecnología más avanzados crece el papel de las empresas en el financiamiento y la realización del esfuerzo de I y la realización de ese esfuerzo se distribuye así: las empresas el 72%, el gobierno el 10% y las universidades y organismos con fines no lucrativos el 18%. 3. El cambio profundo que experimentan las políticas en ciencia y tecnología, Se asumía, en efecto, la validez del llamado modelo ciencia aplicada. La investigación aplicada y el primer idea industrial son especialmente estimuladas. 4. El proceso innovativo tiene un carácter cada vez más global. Las grandes empresas, las medianas y las instituciones académicas crean redes a escala internacional para generar tecnología e innovar. La colaboración entre instituciones académicas se pone de manifiesto en el crecimiento del número de publicaciones compartidas por investigadores de instituciones de diferentes países. La formación de estudiantes en el exterior. 5. Existen áreas del futuro o tecnologías clave, o críticas, que son aquellas sobre las que los países industrializados orientan actualmente su I+D industrial. En ellas convergen el Market Pull y el Technology Push. Estas son las tecnologías de la información y las comunicaciones, los que continuarán ocupando un lugar primordial, los componentes eléctricos y electrónicos, la biotecnología y productos farmacéuticos, los nuevos materiales, el transporte, la energía y el medio ambiente. 6. Existen países que experimentan una transición ascendente muy marcada en ciencia y tecnología y en los procesos de innovación. Un ejemplo es el de los países asiáticos recientemente industrializados, PARI, que trata de lograr una ciencia y tecnología vinculada al desarrollo social con el apoyo de la comunidad científica. 7. Se trata de crear un nuevo modelo de ciencia, nuevas formas institucionales, nuevos esquemas de motivaciones y comportamientos de la comunidad científica, nuevos campos de aplicación, entre otros elementos. 8. Respecto a América Latina puede constatarse que se nota un moderado avance en la creación de capacidades de I+D profesionales dedicados a I+D y por ello América Latina cuenta con el 2,5% de los científicos del planeta. 9. A partir de la lectura de algunos autores, se aprecia que hoy en el mundo se está hablando de algo que parece más avanzado para la introducción de los resultados de las investigaciones en la producción, y es la tendencia a la internalización de las investigaciones en el proceso productivo. 10. Otra tendencia que por su actualidad no debe soslayarse lo constituye la que llama la atención acerca de la existencia de áreas de futuro o tecnologías claves como las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, la biotecnología, la electrónica, la energía, el medio ambiente, entre otras. 11. Creciente participación de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico actual. Veamos las 10 tendencias tecnológicas de 2013, según el Foro Económico Mundial, que según la WEF, los desafíos mundiales necesitan nuevas tecnologías para afrontarlos, para que puedan ayudar a lograr un desarrollo más sostenible en las próximas décadas. Estas tecnologías, que se hallan todavía en un estadio inicial, son las siguientes. 1. Vehículos eléctricos online.
La tecnología inalámbrica podrá utilizarse en un futuro próximo para suministrar energía eléctrica a vehículos en movimiento. 2. En 3D y fabricación remota. La impresión tridimensional hará posible levantar estructuras sólidas desde un ordenador. Con este proceso se construyen capas de materiales de plástico o metal. Proceso resultaría entre un 30% y un 50% más barato que si se hiciera manualmente. 3. Materiales que se autorreparan. La tecnología del biomimetismo permite alargar la vida útil de las mercancías. Estos materiales inteligentes serán muy útiles en la construcción y en los transportes. 4. Purificación del agua. Las nuevas investigaciones pueden ahorrar hasta un 50% de esa energía gracias a la ósmosis forzada, difusión del agua a través de una membrana semipermeable desde una solución de menor concentración a otra de mayor concentración utilizando el calor de la producción de energía térmica. 5. Transformación de dióxido de carbono en combustible. Pero existen tecnologías que modifican el CO2 no deseado en mercancías útiles. Un ejemplo es la utilización de bacterias fotosintéticas diseñadas para convertir CO2 en sistemas modulares de convertidores solares de bajo coste. En un futuro estos sistemas podrían garantizar combustible sin generar contaminación durante el proceso. Algunos estudios consideran la posibilidad de que en 2016 esté implantado a nivel industrial. 6. Proteínas genómicas. La malnutrición persigue a millones de personas, incluso a los países desarrollados por las dietas inadecuadas. La técnica genómica identifica las ventajas de unos tipos de alimentos sobre otros, pero también sirve para la investigación de las enfermedades genéticas. 7. Control remoto con sensores. En materia de salud se usarán los sensores para controlar frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno y azúcar en sangre. Esta tecnología tendrá incidencia además en la seguridad en carretera. 8. Ingeniería a nanoescala para farmacología. Si el medicamento se deposita en el objetivo, el tratamiento puede ser más efectivo. Las nanopartículas se dirigen a la zona enferma para que no tengan impacto en el tejido sano. Una de las opciones es la elaboración de fármacos con nanocápsulas. 9. Electrónica orgánica. El uso de materiales orgánicos como polímeros para los dispositivos electrónicos desplazará a los semiconductores tradicionales, basados en silicio. El coste es menor, pero de momento esta tecnología no puede competir en velocidad y densidad con las existentes. 10. Reactores de cuarta generación y reciclaje de residuos nucleares. El documento de WEF señala que los reactores nucleares solo usan un 1% de la energía del uranio. El resto queda como basura con altas dosis de radiactividad. El reto consiste en reciclarlo y convertirlo en uranio-238, un nuevo material fisible que garantiza recursos y reducción de la toxicidad. Comparando dichas tendencias obtenemos como resultado que la penetración de las nuevas tecnologías informáticas y digitales viene fortaleciendo lo que se ha dado en llamar la revolución industrial número 3 y sus huellas se convierten en objetos de debate sobre las nombradas sociedades del conocimiento. La diferencia socioeconómica entre aquellas sociedades que tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, y aquellas que no, se agrega una más profunda y sutil, la brecha cognitiva, que hace a las contradicciones en la capacidad de confrontar y utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los diferentes niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. Se conoce que históricamente la asimetría entre el norte y el sur ha producido diferencia en los términos de pobreza y desigualdad, que han generado una polarización en términos de riqueza y niveles educativos y sociales. Los procesos de desarrollo cada vez son más heterogéneos, por lo que las diferencias ya no son extensibles al conjunto agregado del norte-sur, pues son las propias desigualdades las que generan el surgimiento de enclaves del sur dentro de norte, sobre todo en las grandes potencias económicas del norte de Europa, que no hace más que perpetuar la desigualdad social que venimos arrastrando desde el alzamiento de los países de Occidente como capitales conquistadoras. El término es impreciso, porque cuando las naciones del sur consiguen un cierto desarrollo económico, se convierten en norte, independientemente de su posición geográfica. La división se realiza principalmente a partir de factores económicos de los países, aunque combinado con análisis más complejos del nivel de desarrollo y la calidad de vida de la población en cada país, como los que indica el Índice de Desarrollo Humano que incluyen factores como el Índice de Esperanza de Vida, Índice de Educación y el Índice de Ingreso. Abordando la asimetría en el acceso a los adelantos científicos es importante destacar que los países del sur no tienen grandes posibilidades por 1. Estamos en presencia de un mercado de oferta y demanda,
que significa que a mayor demanda de un producto, sube el precio y a menor demanda del producto baja el precio. 2. Según la categoría económica denominada la mano invisible del mercado, que es aquel freno que te indica que aunque el producto es necesario no se puede obtener. 3. Competitividad económica globalizada, basada en la agregación de valor a la producción mediante el conocimiento científico y tecnológico. Recurso este que se encuentra prácticamente en manos exclusivas de los países industrializados y sus grandes corporaciones transnacionales. 4. Intercambio injustos y poco remuneradores. 5. Pocas oportunidades y beneficios mediante el libre comercio. 6. El conocimiento tecnológico es el resultado acumulativo de un complejo proceso de desarrollo científico-técnico autónomo y endógeno, que involucra un esfuerzo sistemático, sostenido y de largo plazo e involucra alrededor de 2 generaciones. 7. Ausencia de capacidad tecnológica. Estas desigualdades tienen su cimiento en los siguientes problemas que intervienen en su desarrollo: bajos niveles educativos, bajos niveles sociales, factores geográficos, factores culturales, desigualdad económica, injusticia social y política, comercio ilegal y desequilibrado, políticas comerciales, inestabilidad política y económica, pobreza e inseguridad, niveles de industrialización, desigual distribución de los recursos. Todo lo anterior implica que se crea un nuevo modo de producción, que aunque ha habido mejoras en la difusión e inversión en ciencia y tecnología, la mayor parte del mundo se enfrenta a la exclusión social y a un desarrollo desigual, lo cual separa aún más a los países pobres y ricos. Que los países desarrollados tienen un acelerado e impresionante avance científico en los campos de la genética, la biología molecular, las nanociencias, la física, la modelística computacional, la transgénesis, las energías alternativas, las telecomunicaciones, la informática, la computación, los nuevos materiales y previsiones de la tercera revolución industrial, que no les interesa ni les conviene transferir, que le otorgan la ventaja competitiva, clave de la nueva globalización y que responde a monopolios internos y externos. Así que para las naciones subdesarrolladas el objetivo y el desafío en este campo es el comienzo de un esfuerzo endógeno, acumulativo y concebido de perfeccionamiento científico y tecnológico propio, entendido este como un proceso sociocultural de generación, adaptación, progreso, reproducción, aprovechamiento y aplicación de conocimiento, basado en la educación, la investigación científica, la asociación academia-productores, la transmisión tecnológica, la valoración social del trabajo de los científicos, el levantamiento de una cultura científica y tecnológica, todo como parte de un gran proyecto social nacional, un procedimiento nacional de progreso científico-tecnológico y la congregación de toda la sociedad, su talento y capacidad innovadora. Así lo hicieron los países de reciente florecimiento, como China, Rusia, Corea, Taiwán y otros, y así lo está intentando con éxito Cuba en Latinoamérica. Las preguntas en cada realidad nacional son: ¿cómo se contemplan concretamente esas u otras tendencias? ¿Cuáles son los escenarios, internacionales y nacionales, en que se desplegarán? ¿Cómo les afectarán las decisiones que se tomen o no se tomen en el presente? Este enfoque prospectivo puede verse como una manera de explicitar tendencias, evaluando a la vez las posibilidades de dejar por el camino las negativas y de lograr que aquellas deseables se vuelvan viables, considerando las tendencias no como destino sino como camino posible que puede modificarse. Sutz, 1998, 15. Es por ello que tomando como principio el pensamiento martiano se resume, por encima del desconsuelo en que sume a los observadores el estudio de los detalles y envolvimiento despacioso de la historia humana, se ve que los hombres crecen 16. Para que ese crecimiento sea sostenido y coherente con los valores supremos, no solo hay que aplicarse a los nuevos materiales, conocimientos y técnicas, no es solo un asunto de ciencia, instrumentos y tecnologías, se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia 17. No obstante, las repercusiones de la tecnología en la esfera de la medicina son positivas y alentadoras, partiendo de que la medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. La medicina forma parte de las denominadas ciencias de la salud y dado el carácter universal de la ciencia, su influencia se extiende a todos los campos de la sociedad, desde el desarrollo tecnológico a los modernos problemas de tipo jurídico relacionados con campos de la medicina o la genética. En ocasiones la investigación científica permite abordar temas de gran calado social como el proyecto Genoma Humano y grandes implicaciones éticas como el desarrollo del armamento nuclear, la clonación,
la eutanasia y el uso de las células madre. Ejemplo de ello, gammagrafía renal, gammagrafía de tiroides, gammagrafía ósea, gammagrafía con galio 67, GAI 67, centellograma tiroideo con tecnesio 99, TC 99M, centellograma tiroideo con yodo 131, captación tiroidea. Dosis ablativa de yodo 131, rastreo corporal con yodo 131. Se utiliza para saber si la dosis ablativa aplicada ha sido efectiva en un 100%. De lo contrario, debe darse una nueva dosis. Medicina. La ingeniería genética y el ultrasonido de 3D es una técnica de ultrasonido, usada frecuentemente durante el embarazo, que provee imágenes tridimensionales del feto, tomografía axial computarizada y de última noticia el tablet especial para los médicos que atienden a los pacientes de ébola. Dispositivo que puede ser rociado con cloro y ser utilizado con guantes sin ningún problema. Los cambios en los equipos y tecnologías médicas están entrelazados con principios ingenieros, médicos y también con las políticas sociales y de salud 18. Solo se esbozarán algunos rasgos y aristas de este complejo asunto. Las tendencias dentro de la industria de medicamentos avanza en sentido de las alianzas entre las transnacionales y países productores de medicamentos, especialización de las producciones, buscar nuevas formas farmacéuticas que alarguen la vida del producto, diferenciación del producto, interdisciplinariedad para obtener fármacos y biológicos de mayor calidad, que el conocimiento se convierta en valor agregado, legislación de la propiedad industrial, relación entre la informática y el genoma humano. Los retos que debe enfrentar la industria farmacéutica contemporánea son el alto costo del cuidado de la salud, el largo tiempo requerido para producir un nuevo medicamento, las dificultades con el suministro de los servicios, la desigualdad de los planes de beneficio con los medicamentos, las nuevas tecnologías complejas, la tercera edad que conduce a enfermedades crónicas y degenerativas, la baja disponibilidad de médicos y otro personal de salud. La industria se debe preparar para enfrentar la emergencia de nuevas tecnologías, el acortamiento del ciclo de vida de los productos, el incremento en la competencia internacional, las demandas de los servicios y el surgimiento de nuevas enfermedades. Especial atención se da en el campo de la biotecnología farmacéutica, que sitúa a nuestro país en los primeros planos de América Latina en la utilización de esta tecnología de punta en beneficio de la clase obrera, tomando como ejemplo a Cuba. La concepción integradora y coordinada del desarrollo de la ciencia en Cuba, unido a la voluntad política de las autoridades de nuestro país de desarrollar la biotecnología y el grado de dedicación y preparación de una gran cantidad de científicos, permitieron que en casi una década se contara con una treintena de proteínas recombinantes totalmente desarrolladas y en uso biomédico, y otros tantos anticuerpos monoclonales en aplicación, los que sirvieron de base para la instauración de diferentes programas nacionales, basados en productos de alta tecnología desarrollados en el país. En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Carlos Manuel Gutiérrez Calzado, presidente de BioCuba Pharma, repasó brevemente este año y medio de trabajo al frente de la entidad y se refirió a su impacto en los resultados científicos, la preservación del capital humano y el aumento de los ingresos por concepto de exportaciones, entre otros temas. 19. En nuestro país el desarrollo de la tecnociencia va a pasos agigantados. El desarrollo de la biotecnología en Cuba, en los últimos años, se ha caracterizado por la obtención de nuevos productos con tecnologías propias y novedosas en términos de sus propiedades, entre ellos, sistemas de diagnóstico, vacunas y fármacos para paliar enfermedades como el cáncer, la hepatitis B y C, y la úlcera del pie diabético. Los productos de la biotecnología y de la industria farmacéutica están entre los principales renglones exportables de Cuba a más de 50 países. Se exportan tecnologías y equipos de diagnóstico que permiten detectar precozmente malformaciones congénitas, enfermedades hereditarias y otras afecciones. Destacó la implementación, para las salas de terapia intensiva, de un equipo capaz de medir en pacientes en estado crítico las proporciones de los gases en la respiración, que es muy importante para decidir el tipo de tratamiento y salvarles la vida. Entre los productos más importantes se encuentra el Everprot P, que ha sido aplicado en unos 110.000 pacientes de distintas naciones y está dirigido a tratar las complicaciones de la úlcera del pie diabético y evitar las amputaciones. Refirió, para el tratamiento contra el cáncer, aumentamos el uso de estimulantes y vacunas para despertar la propia defensa del organismo y lograr que esa sea el arma principal para combatir el tumor sin tener que recurrir, en gran medida, a la quimioterapia, las radiaciones y grandes cirugías, explicó. Vacunas como el Shimavax y Giaf y la Vaxira han tenido importantes resultados en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas.
El país cuenta con varios anticuerpos monoclonales humanizados de alta calidad, codiciados en el mundo entero en los mercados más exigentes. El Centro de Neurociencias de Cuba, CNEURO, desarrollo de productos, equipos médicos, software especializado y otros recursos para el diagnóstico neurofisiológico. El desarrollo de un programa de maestría en las neurociencias aprobado por el Ministerio de Educación Superior. Coordina el Programa Nacional de Implante Coclear a Pacientes Sordos y Sordociegos, el cual fue generado por nuestro centro y se desarrolla en colaboración con instituciones del MINSAP y el MINED. Generación de nuevos conocimientos y aportes a escala internacional, lo que se puede constatar en una cartera de patentes en países como Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, China, Ecuador, México y además por numerosas publicaciones en revistas de alto impacto y referenciadas en base de datos de prestigio internacional como Philosophical Transactions of the Royal Society, Neuroimage, Brain and Cognition, Journal of Cognitive Neuroscience, Cognitive Brain Research, European Archives of Psychiatry, and Clinical Neuroscience, Audiology, Cognition entre otras. Polo científico. Al oeste de la capital cubana se erige el núcleo principal de centros de la biotecnología Cuba, el llamado Polo Científico del Oeste de La Habana, con 38 instalaciones, en las que laboran más de 4.000 científicos e ingenieros. Entre sus instituciones de punta se encuentran el Instituto Finlay, que dispone de 3 plantas para la producción de vacunas combinadas, contra el cólera, contra hemófilos y una BCG recombinante, la vacuna contra la meningitis meningocócica del tipo B, y también produce la vacuna contra la leptospirosis. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología es el mayor de su tipo en el país. Sus principales productos son la vacuna contra la hepatitis B, los interferones y la estreptoquinasa recombinante. Investiga nuevas vacunas y preparados terapéuticos, diagnosticadores y en biotecnología agropecuaria. El Centro Nacional de Biopreparados, Biosen, fabrica productos desarrollados en otros centros de investigación como la vacuna contra la hepatitis B, medios de cultivo, alérgenos y antianémicos. El Centro de Inmunología Molecular, CIM, tiene a su cargo la producción de anticuerpos monoclonales, terapéuticos y radioactivos y la eritroproyectina recombinante. Investiga la inmunoterapia del cáncer y la obtención de vacunas terapéuticas, productos para la radioinmunoterapia, industria médico-farmacéutica. El Centro de Inmunoensayo se especializa en el desarrollo de sistemas de diagnóstico, entre los cuales se encuentran los kits UMELISA, ultramicroanalíticos, y sus correspondientes equipos, SUMA, así como los espectrofotómetros. El Centro Nacional de Producción de Animales de Laboratorio, CENPALAB, desarrolla una importante labor en el suministro de este indispensable renglón a las demás entidades investigativas. Produce alimentos y vacunas para animales, brinda servicios de toxicología e investiga el desarrollo de animales, su nutrición y sistemas intensivos de producción de proteína animal. El Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CNIC, dispone de 5 plantas para la producción de anticolesterolémicos naturales, equipos médicos y materiales biocompatibles. Entre sus investigaciones se encuentra la obtención de productos naturales, los usos médicos del ozono y varias en el campo de las neurociencias. El Centro de Química Farmacéutica, CQF, tiene a su cargo la producción de medicamentos naturales, como las prostaglandinas, antiinfecciosos y antiinflamatorios. Realiza investigaciones en síntesis química, química analítica, escalado de tecnologías, infecciones microbianas, enfermedades inflamatorias y endocrinología. En el campo de la medicina veterinaria, los laboratorios biológicos farmacéuticos y su empresa Biofam S.A. elaboran vacunas con virus vivos, vacunas inactivadas, sueros, inmunoglobulinas, antígenos y derivados proteicos para los medios de diagnósticos en varias especies animales. Estos centros trabajan en más de 100 proyectos de investigación y cuentan con 150 patentes en diferentes países. Cerca de 30 medicamentos cubanos se exportan a 50 naciones. La concepción cubana de desarrollo sostenible promueve un desarrollo económicamente viable, socialmente justo y ecológicamente equilibrado. En estos momentos el desarrollo sostenible se ha convertido en la gran opción de desarrollo que debe intentar terminar con las terribles desigualdades entre los pueblos, con el hambre, y a la vez puede intentar frenar la destrucción de nuestros ecosistemas y atenuar los efectos del cambio climático, al que tanto estamos contribuyendo los seres humanos. Apoyada en sus múltiples frentes de aplicación, la nanotecnología podrá incidir en el almacenamiento, producción y conversión de energía, tratamiento y descontaminación del agua y de la atmósfera, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, administración de fármacos y monitorización de la salud, mejora de la producción agrícola, de las tecnologías de la alimentación y el control de plagas,
y brindará nuevos materiales para el transporte y la construcción, entre otras. En los momentos actuales el avance de la industria farmacéutica está muy ligada al desarrollo biotecnológico del país. Luego, la tecnología de los equipos médicos está en franca revolución. Se producen saltos cualitativos que conducen a simplificaciones de los aparatos y su manipulación, a cambios en sus precios, costos de explotación y a una ampliación impresionante de sus capacidades. Tienen lugar transformaciones esenciales en los conceptos médicos, científicos y tecnológicos, en la generación y procesamiento de la información biomédica, derivada de instrumentos cada vez más diversos y cibernetizados. 20. Solo 10 de las regularidades y tendencias más importantes de esta revolución tecnológica se resumen a continuación. 21. 1 de enero la medicina se han hecho más evidentes, cuantificables y transformables las relaciones entre las biomoléculas y las otras estructuras del ser humano. Los procesos fisiológicos son más expresables a través de cifras, fórmulas, algoritmos y modelos. Criterios cuantitativos manifiestan con más rigor los estados normales y patológicos de las biomoléculas, las células, los tejidos, órganos y organismo humano. Nacen métodos más precisos para conocer en tiempo real la cantidad, movilidad, formas de interacción de las moléculas, los metabolitos y las células, que facilitan un diagnóstico y un actuar precoces a esos niveles con una mayor eficacia terapéutica. 2. El diagnóstico y la terapéutica médica se agrupan rápidamente. 3. Las fronteras entre especialidades médicas y de estas con otras ramas del saber se hacen difusas. Son indispensables enfoques más multidisciplinarios e integrales. Emergen poderosos procedimientos de tratamiento y fusión de las informaciones. Las diversas imágenes médicas, los datos de laboratorio, las curvas de electrocardiografía, electroencefalografía y otros parámetros, se integran, dando una nueva cualidad de información. 4. Las potencialidades intrínsecas de los equipos crecen inconmensurablemente cuando se acoplan a una red de computadoras. Los métodos de diagnóstico, terapéutica, son más computarizados y robotizados. La telemedicina, que incluye de forma remota el diagnóstico, monitoreo y terapéutica, la actividad quirúrgica, la consulta de grupos de expertos abre las puertas a la solución de situaciones extremas. Personas en navegación, en zonas apartadas, y a situaciones habituales, por ejemplo el monitoreo de los parámetros vitales de un diabético y suministro controlado de la insulina. 5. Teorías, procedimientos y tecnologías de la ingeniería y la biología se mezclan. Es creciente el uso de los implantes biónicos, marcapasos, cocleares, oculares, prótesis ortopédicas inteligentes, para sustituir partes o corregir funciones del cuerpo humano y sus órganos. 6. Por otra parte, los equipos usan biosensores y dispositivos biocompatibles, que además de alterar menos el estado del organismo humano, permiten detectar tal o más cual anomalía, y a la vez cerrar el ciclo en lo que se conoce como bioretroalimentación, corrigiendo o compensando la anomalía. Los biosensores, basados en ingenios de la biología y de la electrónica molecular, proporcionan menos invasividad, acercan en tiempo el diagnóstico y la terapéutica y atemperan el suministro de fármacos, o acciones físico-químicas, vibraciones, temperatura, radiaciones, estímulos eléctricos y biomagnéticos, a la especificidad biológica de cada ser humano. 7. La rehabilitación es cada vez más asistida, monitoreada y regulada con novedosos equipos que garantizan la evaluación cuantitativa y permanente de los avances logrados con los distintos procedimientos. 8. Los equipos, dispositivos, son compactos, robustos, amigables, robotizados, con sugerencias inteligentes a los usuarios, de menos consumo eléctrico, transportables. Los mayores costos recaen en la sostenibilidad de la tecnología y en el alto gasto de insumos. Aumentan las exigencias técnicas de los locales donde se instalan, eléctricas y radioeléctricas, temperatura, humedad, vibraciones, entre otros. 9. Los equipos y tecnologías ofrecen creciente confort a pacientes y a los operarios. No obstante, no debe desconocerse que la economía de mercado y vicios sociales engendran sucesivas aberraciones en el desarrollo de la medicina, tales como el uso excesivo de la tecnología, la fragmentación de la atención médica, distanciamiento del médico y el paciente, entre otras. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl, el centro de tesis, documentos, publicaciones y recursos educativos más amplio de la red.